Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes en Así Estamos. Bienvenidos, qué gusto saludarles. Marina, gracias por acompañarnos también en esta segunda parte de los programas especiales que ayer y hoy habíamos preparado para recibir, al menos en un primer encuentro, el gran boceto o lineamientos que tienen los partidos políticos sobre la plataforma legislativa para la próxima elección. Bienvenida, Marina, qué gusto saludarte. Gracias, Rafael. Interesantes temas los que estamos abordando, pues nos permiten poder reflexionar, Rafael, y profundizar sobre propuestas pues que están dando los partidos políticos para un desarrollo de El Salvador. Es bonito ver a los diferentes partidos dialogando, hablando, proponiendo, siempre para llegar pues a lo que siempre necesitamos, a lo que queremos, un mejor El Salvador. Así que muchos quizás no conocen o no saben de ese tipo de paneles y qué bueno que nosotros podamos compartirlo en esos temas tan importantes. Ese es el otro reto, ¿verdad? De la sociedad civil organizada con suficiente capacidad para difundir o para también llevar más personas a que presencien esto. Por eso nos hemos tomado nosotros la tarea, y ya que se nos ha permitido la moderación del evento, también que se nos diera la oportunidad de grabarlo y transmitirlo para ustedes. La primera parte ayer hablaba precisamente de qué es lo que están viendo los partidos, qué nos van a ofrecer, qué cosas interesantes están sobre la mesa que traería el proceso electoral. Y para hoy la segunda parte, respuestas concretas a preguntas concretas sobre tres temas en particular. Uno, la elección de funcionarios de segundo grado, donde están los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el fiscal general de la República, el procurador general de la República, derechos humanos, etcétera. ¿Cuál es la visión que tienen estos partidos sobre este tipo de elecciones? ¿La idoneidad para elegir a los funcionarios en los cargos o esta relación siempre directa entre partidos y funcionarios nombrados para mantener privilegios o beneficios? También se les pregunta sobre la deuda pública, qué tal del manejo financiero del país, qué están pensando sobre el nivel de endeudamiento que tiene El Salvador y cómo los partidos políticos ven esto. Y claro, no puede faltar el tema de la seguridad. Cómo los partidos van a enfrentar el gran reto de la seguridad pública, las deficiencias que hay hasta ahora en esas áreas, etcétera. Así que tenemos el complemento ideal para que podamos escuchar de los partidos políticos presentes en este foro, organizado por FUSADES, la Fundación Hans Seidel y el Instituto Republicano Internacional, pues qué hay de respuestas a estas temáticas. Vamos a comenzar, como siempre, dándole también paso a la palabra de Proverbios, que es la sabiduría para la vida. Pesada es la piedra y pesada la arena. Es más pesada la rabia del necio. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, en esta segunda parte especialmente preparada para ustedes. Donde estés, hagas lo que hagas, pienses como pienses, eres parte de una sociedad y tienes un derecho que nadie puede quitarte. La expresión, tu expresión. Aquí escuchamos, analizamos y opinamos, sin censura ni compromisos. En Así Estamos, lo valioso es tu opinión. Comenzamos. La siguiente etapa consiste en el planteamiento de tres temas, tres ejes temáticos, para que ustedes, los invitados al panel, puedan en 3 minutos responder, y se ha generado un par de preguntas por cada tema, de las cuales les pido tomen nota. Pueden responder cada una de las preguntas que se plantearán o un resumen en una sola respuesta, ya que 3 minutos es un tiempo, sabemos, corto. Voy a pasar a plantear el antecedente, el ambiente para el eje
del tema sobre las elecciones de segundo grado, las elecciones de funcionarios de segundo grado. El debate sobre la importancia de las elecciones de segundo grado ha tomado relevancia estratégica en El Salvador. Especial énfasis se tiene en los requisitos que se deben cumplir en dichas elecciones. Históricamente es un hecho conocido que la mayoría de las elecciones se han llevado a cabo a través de repartos entre los partidos, es decir, ha prevalecido el cuoteo partidario por encima de la idoneidad de los candidatos. Por esta razón y en la medida que la población ha tomado conciencia de la importancia de instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral o la Corte de Cuentas, se ha exigido un proceso transparente y auditable en el que se respete el perfil que establece la Constitución de la República para los titulares de estas instituciones, el cual se ha complementado en los últimos años por las sentencias de la Sala de lo Constitucional. De la nueva legislatura 2018-2021, entre otras responsabilidades, dependerán elecciones de funcionarios de segundo grado. A partir de esta coyuntura, la participación e involucramiento de los ciudadanos hoy más que nunca se vuelve también indispensable. La próxima elección de magistrados de la Corte Suprema es clave para la democracia del país y será una de las más importantes que el país ha visto desde la firma de los acuerdos de paz, por lo que resulta indispensable que las candidaturas sean ponderadas con el mayor grado de exigencia posible, lo mismo aplica para el cargo del fiscal general de la República y para el resto de instancias que ya se han señalado. En base a lo anterior y de manera general, invitamos a su respuesta a las siguientes dos preguntas. Les recuerdo que para la participación será libre la solicitud de la palabra para el orden de esta participación. Pueden darle vuelta al rótulo que tienen enfrente si lo consideran necesario o levantar la mano. Dice así sobre este tema las dos interrogantes. ¿Cuál es el perfil de los funcionarios que deben estar al frente de las instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, entre otras? ¿Respaldará su partido un proceso transparente que respete las disposiciones constitucionales y las sentencias de la Sala que se refieren a la elección de segundo grado de funcionarios? Allí está planteado el tema y las interrogantes. ¿Quién desea iniciar? ¿Comenzamos con el doctor Parker? Ok. Alianza Republicana Nacionalista. El país y la sociedad civil nos demanda nuevos procesos. Arena lo que está comprometido es hacer un planteamiento para reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y poder caminar en lo que tú planteas, Rafael. Básicamente, en Arena vemos que son dos temas lo que se tiene que garantizar en la elección de funcionarios de segundo grado. Uno es establecer un protocolo que permita cumplir la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que nosotros lo entendemos es comprobar la independencia, la competencia y la moralidad notoria. ¿Cuáles son ese perfil que nosotros vemos? Es una formación académica, pertinente al cargo que se va a desempeñar, años de experiencia profesional o docente relevante para el cargo, prestigio en el gremio, un historial de respeto a la ley e independencia partidaria. Y somos claros también en decir que son procesos que pueden ser traumáticos para el sistema político, no son procedimientos que se han venido realizando siempre, pero Arena plantea eso. Uno es un compromiso para avanzar en el tema y establecer protocolo para poder comprobar la idoneidad. Y segundo es abrir un espacio en el proceso para que la academia o la sociedad civil pueda participar y emitir opinión sobre los candidatos que se van a elegir. Creemos que esos dos mecanismos en concreto son la esencia de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y Arena está dispuesta y lo plantea en su plataforma legislativa en avanzar en esas dos esencias. Gracias. Por favor, PDC. De hecho, la Constitución establece que la facultad del
nombramiento y la elección es de la Asamblea Legislativa, pero es el reglamento interior de la Asamblea Legislativa quien regula los procedimientos. Nosotros, después de haber hecho un examen, esto hace más de un año, presentamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, muy bien articulado. Obtuvimos respaldo hasta ahora nada más del Partido de Concertación Nacional, mi querido don Hugo, no de los demás partidos políticos, en dirección a darle mayor participación, en este caso a la academia, en lo que respecta al nombramiento de funcionarios de segundo grado. Francamente, ni siquiera se ha llevado a discusión nuestra propuesta a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Es frustrante, porque lo voy a decir así, muchas expresiones mediáticas, pero a la hora de los cubos no hay una voluntad real de hacer estos cambios. Nosotros estaríamos abiertos, naturalmente, a otro tipo de propuestas. El interés nuestro fue abrir el debate. No consideramos que la nuestra es perfecta, se puede perfeccionar. Y esa sería nuestra aspiración. Por otra parte, en esta misma materia, hoy por hoy estudiamos una propuesta de reforma transitoria a la Constitución de la República, tendiente a reordenar los porcentajes de elección en la Sala de lo Constitucional. Este estudio fue presentado por FUSADES hace cerca de un mes. Tuvimos la oportunidad de revisarlo en un conversatorio del Centro de Estudios Jurídicos. En la Democracia Cristiana ya lo hemos discutido y nosotros estaríamos plenamente anuentes a participar de la iniciativa de esa reforma, de ese acuerdo de reforma constitucional que involucraría, como lo manda la Constitución, 2 legislaturas. En cuanto al perfil, y con esto termino, Rafael, nosotros estamos igualmente convencidos que el peso esté en la persona y no en el cargo. Y partiendo de eso, el perfil básico, lo demás viene por su propio peso, es decencia y capacidad. Muchísimas gracias. Gracias. En el orden solicitado, Gana y luego PSD. Muchas gracias. Al respecto de la elección del segundo grado, digamos que ya los principios, los parámetros están establecidos en la Constitución. Lógicamente, el reglamento interno de la Asamblea, además está decir su moralidad, su honradez, su capacidad, su conocimiento sobre el cargo, competencias y comprometido con la transparencia. Eso es importantísimo. Compartimos que no es la institución ni la elección la que hace la función, sino el funcionario, y el funcionario es el que tiene que asumir ese compromiso, más allá del método o la forma de elección. No hay una elección que cambie. Creo que hay muchísimo que se ha dicho sobre estos temas, pero para ello hay que reformar la Constitución para cambiar la forma de elección de segundo grado. Nosotros estamos abiertos a ese tema, a escuchar propuestas. Creo que lo que venga a mejorar la institucionalidad del país, bienvenido. El país es de todos y por lo tanto pues todos somos responsables de lo bueno o de lo malo que pueda darse. Es importante también cuando se habla de personas no vinculadas a partidos políticos, creo que también hay que valorar la reforma a la Constitución porque ella da derechos a los ciudadanos y ojo, cuidado con esa circunstancia. A veces cuando decimos no vinculados a los partidos políticos, es que los partidos políticos no somos corruptos. Habrá algún corrupto dentro de los partidos, uno o más, pero no son las instituciones políticas las que generan un problema, sino una persona la que no hizo las cosas y le falló al pueblo salvadoreño, no le falló a un instituto político. Tengo mi adversidad cuando se dice no vinculado a los partidos, porque si no revisemos la Constitución en los derechos políticos de los ciudadanos. En ese sentido, no nos preocupa la elección debe de ser y están los parámetros y mejoremos los parámetros. Se ha venido haciendo a la luz y ante el pueblo, ha sido público los procesos, los candidatos se inscriben, todos aquellos que reúnan se quedan afuera, aquellos que no cumplen los requisitos, pero no debe de estar en la mesa solo el tema de la elección, sino darle seguimiento al comportamiento que tiene cuando está ejerciendo la función. Eso es más importante que el mismo proceso de elección. El compromiso es una vez electo, no antes de ser electo. Así es que en ese sentido estamos abiertos a escuchar propuestas y lógicamente pues en nuestra plataforma legislativa Fortalecimiento Institucional hay algo de ello. Muchas gracias. Partido Socialdemócrata, por favor. Se pueden hacer varias cosas, sí,
pero creo que lo principal que hay que señalar es que esas elecciones han sido movidas por compras de voluntades y por corrupción y a beneficio de los partidos políticos, y eso, mientras no se diga, ¿verdad? Nosotros vamos a suponer que técnicamente lo podemos mejorar, pero es una cuestión de quiénes están ahí, de qué personas son nuestras representantes. Ese es el primer punto para este tema, para cambiar este tema. Pero en sí creo también se pueden apoyar todas las propuestas que se propongan. Creo que no es la primera, felicito al PS también por proponer. Creo que internamente también en Arena, Johnny Ray presentó una propuesta para cambiar el reglamento. Arena no lo apoyó tampoco. Creo que hay muchas iniciativas buenas para que el reglamento en la Asamblea Legislativa cambie y se haga con más transparencia. Creo también que hay avances en la ciencia y que si nosotros decimos que es honradez y que es capacidad notoria, podemos tener una batería de investigaciones, de test, que nos den objetivamente si una persona tiene esas cualidades, describir cuál es el perfil que queremos y le podemos hacer toda una serie de test. Y sin duda hay que abrirle participación a la academia y a otros actores para que haya más control sobre cómo se elige los funcionarios de segundo grado. Muchas gracias. Las respuestas del Partido Salvadoreño Progresista. Yo creo que esto es un tema tan importante y creo que se hace notar que es un gran problema en el país, porque tenemos ciertos partidos que hablan de desacato, como no fuera nada. Si vemos otros países, y aquí voy a ocupar el ejemplo de los Estados Unidos, ese concepto de desacato sería imposible concebir. Pero también tenemos que comparar el sistema que tenemos acá, y sí está quebrado. Y tenemos que hacer propuestas nuevas. Y sí, podemos ver demás países y el sistema que ocupan. Entonces aquí quiero proponerles algo que se llaman elecciones escalonadas. Y la ventaja es que no es que cada periodo o cada otro periodo tenemos que elegir 5 magistrados al corte, a la sala de lo constitucional, que ellos tienen una gran responsabilidad y un gran poder. Lo que hay que hacer es ver en qué manera realmente les entrevistamos, pero de una forma distinta a lo que se ha ido dando. Porque ahorita en una comisión revisen expedientes, lo hablan ellos y al rato vemos en la Asamblea Legislativa que van básicamente inscribiendo ellos. Así. Y los ciudadanos no exactamente sabemos quiénes son y no fuimos invitados a esas reuniones. Si ven como lo hacen los Estados Unidos, vería un cuarto así o más grande. Y Rafael tal vez sería postulante. Y aquí alrededor de él sería la prensa, sería senadores, sería representantes, y él tendría que estar sentado ahí 8 horas tal vez, respondiendo a cada pregunta tras pregunta para asegurar que él sí es una persona idónea. Y eso es la forma que se hace. Y no se puede seguir en la manera que se ha ido dando, porque de repente, cada rato hay nuevos magistrados. A veces ni quieren soltar su lugar en la sala. Y eso vimos hace poco cuando tenían que quitar las llaves del mismo corte. Gracias. Gracias. Partido de Concertación Nacional, por favor. Este es un tema bastante complicado porque hay muchos intereses en juego siempre. Como decía el representante de Ghana, los procedimientos están establecidos, pero cuando uno analiza con lupa lo que pasa en los proponentes de los candidatos a magistrados, uno se da cuenta que en el Consejo Nacional de la Judicatura, los que están nombrados ahí fueron puestos por cuotas partidarias. Y estos proponen a los 15. ¿Ya?
Y las federaciones de abogados lo que hacen es campaña política. Yo conozco un magistrado que gastó $100,000 en su campaña interna para que lo eligieran en los 15 y ser magistrado. Entonces, ese procedimiento habría que revisarlo. Es decir, porque si en el Consejo de la Judicatura hay cuotas partidarias, lo más probable es que el Consejo de la Judicatura va a proponer candidatos como cuotas partidarias que les van a pedir los que los eligieron y los pusieron ahí. Y el otro tema es el de las campañas para la elección de las FEDAES. Ya vemos el presidente actual acaba muy cuestionado, ¿no? Y entonces hay muchos intereses en juego, porque en la sala de lo constitucional, y nadie lo ignora, vamos a elegir 4 magistrados de la sala de lo constitucional. Entonces es ahí donde está la carne del problema. Probablemente si fuera en otras salas, que son importantes, no estaría el debate tan encendido como se va a ir poniendo en la medida que nos vayamos acercando. Si la correlación de fuerzas no cambia sustancialmente en la próxima legislatura, lo que va a haber es probablemente un entrampamiento en la elección. Y entonces los 2 partidos mayoritarios que tienen capacidad de veto en la elección se van a repartir 2 magistrados cada uno. Y eso va a significar entrampar a la sala, porque ¿dónde van a conseguir 4 votos para tomar decisiones en lo constitucional? Entonces, el renunciar a estas cuotas de poder es lo más delicado. Por eso se necesita conciencia política, se necesita voluntad política para poder cambiar esta situación, porque ya hay un procedimiento establecido. No veo yo posibilidades reales de poder cambiar sustancialmente el procedimiento. La iniciativa que dice Rodolfo Parker valdría la pena profundizarla un poco y ponerle mucha atención. Pero me temo que esa elección va a ser muy complicada y que cuando se entrampe y no haya sala por un tiempo prudencial, van a repartirse 2 y 2 los 2 partidos mayoritarios. Por lo menos los diputados de Fraternidad Patriota Salvadoreña vamos a privilegiar, buscando a los mejores y más probos profesionales. Creemos que así, de esa manera, vamos a ayudar un poco a derrumbar ese cisma que hay de intereses sesgados de los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Y tenemos el gran colegiado, solo en FUSADES podemos darnos cuenta cuánto académico muy capacitado tenemos en la ESEN, bueno, y en distintas instituciones académicas. Por lo tanto, no entiendo cómo es que no encuentran a verdaderos profesionales para nombrarlos en estos cargos. Así que contarán con nuestro respaldo analizando el perfil de los candidatos más idóneos para los cargos que haya que elegirle. Y nosotros sí vamos a elegir aplicando no solo la Constitución de la República, sino también adhiriéndonos a las sentencias de la Sala. Muchas gracias. Estás viendo Así Estamos. Del Río es pura diversión. Estás viendo Así Estamos. Vamos al segundo, que es el tema relacionado a la seguridad pública. Voy a permitirme leer el antecedente sobre esto.
La situación de seguridad es uno de los principales problemas que aquejan a los salvadoreños. El contexto de violencia se materializa en elevadas tasas de homicidio y prevalencia de delitos como la extorsión. Estos elementos disminuyen el potencial del país para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a la vez que desincentivan la actividad económica y la atracción de inversiones. Si bien durante los últimos meses se registran esfuerzos en esta materia, como la aprobación de medidas extraordinarias y el incremento en la asignación de recursos para las instituciones encargadas de combatir este flagelo, la efectividad de estas acciones, así como los cuestionamientos sobre el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos, plantean desafíos para su sostenibilidad. La necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de combatir la violencia y la coordinación del trabajo de las instancias de Estado involucradas en el diseño e implementación de planes de seguridad resulta indispensable. En este contexto, el órgano legislativo juega un rol fundamental, ya que es el encargado de otorgar a la policía, a los jueces, a los fiscales, herramientas legales que contribuyan a perseguir los delitos que más afectan a los salvadoreños. Aquí están las preguntas. ¿De qué forma su partido político busca contribuir a disminuir la cifra de extorsiones y homicidios? ¿Cuál es su propuesta para dotar de los recursos necesarios al sistema de justicia, a la PNC y a la Fiscalía General para mejorar la efectividad en el combate de la delincuencia? ¿Me indican por dónde comenzamos? Rodolfo Parker, PDC, por favor. No hace mucho, en una reunión con las autoridades de seguridad pública de nuestro país, en contexto de la reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana, me permití preguntarle yo, ¿cuánto cuesta mover la Policía Nacional Civil cada día? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto cuesta mover el aparato de seguridad en cada departamento? ¿Cuánto cuesta hacerlo en cada municipio? Se me quedaron viendo, no hubo respuesta. Fíjense ustedes. Para mí fue un privilegio trabajar en la coordinación de los acuerdos de paz a partir de septiembre del 92. Me pidió el presidente de la República que lo hiciese. En ese entonces estábamos partiendo de cero formando la Policía Nacional Civil, en aquel entonces. Y habían asesores, yo creo que de muy buen nivel, de España, de Francia, de Chile y de los Estados Unidos, que yo recuerde, podría haber otros más. Y lo que era un consenso entre estos consultores, porque pues nosotros no sabíamos mayor cosa de seguridad ciudadana, yo era un capataz del acuerdo de paz, pero no sabía el tema. Y había un consenso clarito en dos cosas, entre todos ellos. Mira, Rodolfo, me decían, es un ABC en seguridad ciudadana y particularmente en un país como el tuyo que se está empezando prácticamente de cero. Saber cuánto cuesta mover el aparato de seguridad en un país, porque eso es lo que te va a permitir en una forma eficiente, en una forma racional, dado que los recursos suelen ser escasos, de orden presupuestario, cuánto se va a asignar a cada sitio según la necesidad. Esos costos, tanto en materia logística como en materia humana, los tiene que tener permanentemente el cuerpo policial. Por otra parte, las cuadrículas territoriales que te grafiquen qué tipo de delitos están ocurriendo y con qué recurrencia se están dando. Cuando se entregó la Policía Nacional Civil recién constituida a la administración entrante, se le entregaron los procesos y los sistemas que recogían esta información. Yo quiero hacer un lamento profundo de que eso se perdió. No se le dio continuidad, pero hoy día consideramos que se debe buscar restablecer y de ahí vendrán las respuestas en cuanto a asignación de recursos, prioridades, metas y valoración a dónde estamos haciendo bien las cosas, a dónde las estamos haciendo mal, tanto en la parte preventiva como en la parte represiva. Muchas gracias. Gracias. Arena tiene la palabra. Gracias. El tema de seguridad sin duda desborda la capacidad del país. Y hay que ser sincero, como decía el PCN hace un momento,
Es fácil caer en medidas que exceden las atribuciones de la Asamblea, y el tema de seguridad es uno de ellos. Nosotros en Arena vemos el problema de la seguridad en 4 elementos. Número 1, urge recuperar el control y la autoridad en la calle. La gente está desesperada en la calle, la gente está desesperada porque tiene que abandonar su casa y no encuentra en el agente de la PNC una solución. 2, el sistema judicial, el sistema penitenciario está desbordado. Se pueden hacer algunas medidas desde la Asamblea para fortalecerlo, ya las menciona. 3, los pandilleros necesitan, la gente y las familiares que quieren una segunda oportunidad, necesitamos darles esa salida. Y 3, necesitamos prevenir el delito. ¿Cómo recuperar el control de las calles? Sin duda es una tarea del Ejecutivo, pero nosotros en Arena vemos por lo menos 3 elementos que podemos contribuir desde la Asamblea. Uno es ampliar las atribuciones que tienen los agentes del CAM en los municipios a tareas de seguridad pública. Actualmente hay alrededor de unos 6.000 agentes del CAM en el país y son 23.000 agentes de la PNC. Estamos hablando de poder incrementar de forma bastante inmediata el 25% de la fuerza policial. Los agentes del CAM ahora no tienen atribuciones en seguridad pública, sino que en servicios municipales, digámoslo así. Ahí hay un tema. Voy a ir más rápido porque si no me va a comer el tiempo. El tema de la policía rural. La policía rural vive, el 33% de la población de El Salvador vive en el campo. Y de los 23.000 agentes de seguridad, solo están asignados 1.200, el 5%. Creemos que ahí se puede hacer un tema. En tema de fortalecer el sistema judicial, creemos que se pueden implementar medidas alternas a la detención de delitos menores, es decir, descongestionar el sistema judicial solo para los delitos más graves, y también que hay que actualizar la tipificación de delitos para poder combatir la impunidad. También proponemos la creación de un instituto de ciencias forenses para que el uso de la prueba científica e investigaciones no ayude a que no se caigan los delitos en el momento de judicializarlo. Y vemos en tema de rehabilitación, parece ser ya una tendencia que las iglesias y particularmente las evangélicas están jugando un rol importante en poder extraer, darle un incentivo, darle otro horizonte al joven que nació en una pandilla, y las iglesias podrían fortalecerse con un sistema de incentivos a las que tengan programas que ayuden a acompañar al joven a salir de la pandilla. Muchas gracias. En el orden, Gana, PCN y luego PSD, por favor. 500 millones en promedio anuales. Si nos trasladamos a 15 años, multiplíquelo, ¿cuántos millones habremos gastado? ¿Cuánto podemos crecer la educación y llevar a esos niveles, a unos estándares de calidad? Un pueblo educado jamás va a andar delinquiendo, jamás va a andar cometiendo homicidio, va a ser un pueblo con oportunidades. Así es que nosotros nos proponemos cambiar ese método en lo que podamos hacer dentro de las competencias de la Asamblea Legislativa. El populismo nunca ayuda. Muchas veces queremos ganar votos y los votos nos llevan a ofrecer cualquier cosa. Y el pueblo salvadoreño, todos al final, el sector productivo y los ciudadanos en general terminan pagando el precio de esta irresponsabilidad de querer ofrecer cosas que al final no van al caso. Así es que no podemos seguir con las mismas medidas. El partido Gana ha ayudado incluso con medidas financieras desde la Asamblea Legislativa para este tema, para que haya más recursos para la seguridad. Y lógicamente se han respaldado muchísimas reformas de ley y nuevas leyes que han llegado, pero los resultados siguen siendo los mismos. No podemos seguir caminando por ese laberinto oscuro porque al final simplemente estamos enterrando a salvadoreños. En el tema de la seguridad hay 3 componentes que son básicos. Cualquier medida de seguridad debe abarcar la represión, la reinserción y la prevención. La parte más difícil es la parte de la prevención porque se necesitan bastantes recursos. Entonces, pero si no le metemos plata a la prevención,
entonces los jóvenes van a seguir incorporándose a las maras. Necesitamos desactivar que los jóvenes no se incorporen a las maras. Y bueno, y a los que estén, pues aplicar la represión y también darle una segunda oportunidad a los que tienen problemas. Por esa es la reinserción. Y el sistema penitenciario, que merece una atención especial. Nosotros proponemos ahí una reforma al sistema penitenciario para que los reos se vuelvan productivos y no parásitos del Estado. Hay que discutir algo que es triste, creo yo, desde el punto de vista humano, que tenemos niños metidos en pandillas que a edades muy tempranas ya han asesinado y que estudios científicos ya en otros lados que se han hecho en África demuestran que es difícil que esos niños se puedan reinsertar porque hay una parte de ellos que ya no distingue entre el bien y el malo, entre la muerte y la vida. Y creo yo que aunque eso sea una lucha contra los derechos humanos, creo que tenemos que dar ese debate porque estos niños, lastimosamente, nosotros como sociedad los hemos destruido y va a ser muy difícil que los podamos recuperar. Aunque sigo pensando que la apuesta es a la educación, al humanismo y apoyar fiscales, jueces y policías que sean valientes e inteligentes, porque no basta solo con ir a topar con un delincuente, sino que hay que tener también estrategias. Gracias. PSP, por favor. Tenemos que revisar cómo hacemos con lo que son las medidas extraordinarias. Me pareció bien extraño que hace un año o un poco más había un gran pleito para quitar la centena de Claro o Tigo, porque los tenían alrededor de los centros penales. Y es exactamente ahí donde estaban haciendo la mayoría de extorsiones. Tenían su base bien cómodos ahí adentro. Y yo me pregunto, ahí tienen televisiones, plasmas, tienen fiestas que llegan con discoteca. E incluso, yo pregunto, ¿por qué no simplemente apagan las luces? Que ya no hay electricidad. Que ahí están, bien. Se duermen temprano, tal vez son productivos en el día. Y ahí en un solo instante ya no habría el problema de extorsiones desde los centros penales. Y una forma de resolverlo rápido, tal vez se tendría que ir hablándolo, pero esas clases de soluciones no se han dado. Y me pregunto por qué. Espero que ya los nuevos partidos, que no son los partidos tradicionales, podamos proponer ciertas cosas que en el pasado no se han propuesto. Gracias. Muy amable. Fraternidad Patriota. ¿Cómo no? Si no tenemos la posibilidad de tener legisladores que vean realmente el desarrollo de este país. Los legisladores han decretado hoy por hoy no menos de 20 leyes en el tema de seguridad. Habría que también nosotros responsablemente sentarnos y revisar ese compendio de leyes para ver cuáles se adecúan al quehacer que tiene la Fiscalía como la Policía. De igual manera, la ley más última que conocemos es el gravamen al 5% de la telefonía, que no ha dado los réditos que esperábamos que se dieran. Pero ¿quién ha sido sangrado en esto? Ha sido el mismo pueblo. En tanto es así, lo menos que Fraternidad Patriota Salvadoreña podría estar buscando de llegar a la Asamblea Legislativa es ver la posibilidad de derogar esa ley que no ha dado los frutos esperados. Estás viendo Así Estamos. Termos del Río es pura diversión.
Levanten 3 pisos más. Correcto, 3 pisos más. El muro exterior de color rojo. Sí, estará lista para mañana. Las vigas deben ser de 24 pulgadas. Sí, serán 8 columnas de 24. Sí, mi amor, 24. Gracias, papi. Llegó Red, la nueva forma de comunicarte instantáneamente, con solo apretar un botón y con un número ilimitado de personas en todo el país. En Red tienes el control. Estás viendo Así Estamos. Hablemos de finanzas públicas. Voy a leer los antecedentes sobre esta situación. El tema fiscal del país ha experimentado altibajos durante los últimos años. El incremento de la deuda pública y la insuficiencia de acciones orientadas a la disminución del gasto para sanear las finanzas del Estado. Han sido temas recurrentes que deben ser abordados de manera integral. Diferentes centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil, así como distintas instituciones financieras internacionales, han señalado en repetidas ocasiones el deficiente manejo de los recursos públicos y la necesidad de adoptar medidas de reducción del gasto estatal que permitan honrar los compromisos financieros del gobierno y asegurar la estabilidad macroeconómica del país. La necesidad de un acuerdo en este ámbito resulta evidente, y la Asamblea Legislativa es un actor clave para la formulación y aprobación de las reformas necesarias para mejorar el desempeño fiscal del país. En 2017 se lograron importantes acuerdos en esta materia, como la aprobación de la reforma de pensiones. No obstante, aún existen temas pendientes de discusión. Estas son las preguntas para ustedes. ¿Qué medidas proponen para mejorar el estado actual de las finanzas públicas? ¿Cuáles son las iniciativas que promoverán para incentivar la atracción de inversiones y mejorar el clima de negocios? Empezamos, Partido Demócrata Cristiano. En mi impresión, en cuanto al presupuesto del 18, en mi impresión, hay como así en el ambiente una tentativa aprobación de hasta 300 millones de dólares, de esos supuestos 540. Por parte nuestra, después de un diagnóstico que pues dio el BID y hemos tenido la oportunidad de tener intercambios con el BID, con el Banco Interamericano, en nuestra impresión como Democracia Cristiana, de plano el gobierno podría hacer ajustes alrededor de 110 millones de dólares. Y lo grafico, empezando por 30 millones de dólares aprox provenientes de CIGET, el tema de las frecuencias, 20 millones de dólares aproximadamente de títulos que están en poder del Estado, carácter soberano, que pueden servir para pagar impuestos, y un aproximado, según el diagnóstico y la proyección del BID, alrededor de 30 millones de dólares en cuanto a ingresos por la amnistía. Entonces, eso sumaría alrededor de 80 millones de dólares del lado de los ingresos para efecto del ajuste. Del lado de los egresos, pues por lo menos nosotros vemos, sin tocar remuneraciones, creemos que ese es un tema muy sensible, alrededor de 30 millones de dólares, hablemos de inversión pública, donde se podría hacer un ajuste haciendo pues realmente esfuerzos. Eso nos lleva aproximadamente a 110 millones de dólares, ya termino Rafael, pero quería pues dar el cuadro completo, nos lleva a 110 millones de dólares de ajuste, entonces los 540 menos estos 110, el déficit que habría que enfrentar todavía es alrededor de 140, si es que hasta ahorita hay anuencia de financiar 300 millones. El punto es que si no encontramos una solución, primero para el presupuesto del 18 y las siguientes obligaciones, insisto, en enero vienen las calificadoras de riesgo, estaríamos ante un eventual impago nuevamente. Recordemos también que en abril hay que pagar las primeras obligaciones de los certificados de inversión previsional, en materia de pensiones. Y si operara el presupuesto del 17 por ausencia de un acuerdo para financiar el presupuesto del 18, señores, estamos nuevamente ante un impago. De tal manera que yo llamo la atención en estos temas, no creo que las mesas que eventualmente se forman son suficientes, tenemos que ser o buscar caminos para hacer más incidentes y echarnos de veras todos la responsabilidad y no dejarle esto solo a los partidos políticos y a la Asamblea Legislativa. Miren, en la visión de Arena,
a mediano plazo incluye 3 elementos. Uno es, hay que controlar el gasto para darle sostenibilidad a la deuda. En los últimos 8 años, los ingresos tributarios del Estado han crecido en 1.500 millones, pasaron de 2.800 millones a 4.300. Eso es, si usted tiene un presupuesto en su casa de $1.000, usted lo aumentó en 50% adicional. Y las necesidades, el problema no es que las necesidades del país siguen sin resolverse, la pregunta es hasta dónde tenemos que llegar. Imagínense lo aumentáramos en 100%. ¿Creen ustedes que aumentando el 100% vamos a salir de los problemas del país? Ahí hay un tema de fondo, hay que controlar el gasto. Para eso proponemos 3 cosas. Uno es actualizar y cumplir la ley de responsabilidad fiscal que ya fue aprobada en el 2015. El segundo tema es una ley de la función pública. En los últimos 10 años se han creado 40.000 nuevas plazas. De esas 40.000 nuevas plazas, al menos 15.000 son plazas administrativas que no han ido ni a seguridad, ni a salud, ni a educación. Lo que proponemos en Arena es revisar, es un tema difícil, es un tema de fondo, pero nosotros proponemos revisar la asignación de plazas en función al mérito. Y tercero, con lo que nosotros también nos comprometemos para esta legislatura, es algo relativamente inédito, es la aprobación de presupuestos balanceados, que incluyen la totalidad de ingresos y gastos. No basta solo controlar el gasto, hay que revisar cómo estamos gastando. Proponemos por lo menos 3 cosas que no necesariamente son atribución legislativa. La primera sí, que es fiscalizar el gasto de las empresas públicas. Estamos hablando de CEPA, CEL y ANDA y la Lotería Nacional de la Beneficencia. Hay que revisar el marco regular para regular sus decisiones de inversión. Las grandes decisiones de inversión de las empresas públicas creemos que en los últimos años han dejado mucho que desear y habría que pensar, habría que revisar el marco legal, cómo se puede dar un poco de atribución legislativa en el tema. Y de ahí son atribuciones del Ejecutivo, pero dado que a la Asamblea le corresponde aprobar presupuestos, nosotros planteamos la necesidad de aprobar presupuestos plurianuales por resultados y un sistema de evaluación del gasto público, evaluaciones económicas y sociales. El bajo crecimiento económico que siempre mantenemos histórico debe de tener a la base no solo reducir el gasto y incentivar la economía, la productividad, atraer la inversión y generar los incentivos necesarios. Debemos de revisar los impuestos que están, a ver si están dando los resultados esperados o habrá que derogar algunos. 0 impuestos a la economía salvadoreña por los próximos 5 o 10 años posiblemente. Eso valdría que revisarlo. Pero a la base de todo esto, nuestro país es eminentemente agrícola. No hay una apuesta por reactivar el sector agrícola que en los años 60, 70 daba muchísimos resultados, muchísimos empleos. Queremos crear empleos por ley, que una ley para empleo del joven, para el no sé cuánto. No se crean los empleos por ley, sino generando las condiciones. Por eso es importantísimo que generemos un gran acuerdo nacional entre el gobierno de turno, no importa de la tendencia ideológica, entre la Asamblea Legislativa y el sector productivo. Si no hay un acuerdo con el sector productivo, que es el que al final arriesga su plata, la invierte y genera los impuestos y las oportunidades de empleo y lógicamente pues los tributos respectivos para cumplir con programas sociales, difícilmente va a salir adelante el país y va a tener un crecimiento económico. Tenemos un modelo educativo desvinculado del modelo económico. No hay correlación. Seguimos sacando profesionales a diestra y siniestra sin saber ni tener las oportunidades respectivas. Por lo tanto, se hace necesario pasar al optimismo, pero de él a las acciones. Sin un acuerdo nacional no habrá ley, no habrá nada que pueda hacer la Asamblea y un partido político si no tiene el acompañamiento del Ejecutivo. En países de la región y países del mundo que salen adelante donde hay un entendimiento con el sector productivo, con el gobierno, con el ejecutivo y todas las instituciones que tengan que ver para reactivar y generar las oportunidades. No se sale de las crisis quitando de un rubro para poner a otro, sino generando las oportunidades de crecimiento económico y esto lo hace solo el sector productivo. Bueno, el Partido Socialdemócrata creo que consideramos que la ideología no da soluciones, pero nuestra ideología reconoce
la economía de mercado y el capitalismo como la realidad en la que nosotros como país estamos viviendo, y deberíamos superar, porque pudieran considerarnos Partido Socialdemócrata de izquierda, deberíamos superar esas visiones dentro de la izquierda para lograr avanzar hacia acuerdos nacionales. Eso estoy totalmente seguro, que si nosotros no logramos un acuerdo nacional alrededor de la economía, este país no tiene futuro. No es solo una facción, no es solo un diputado, no es solo un partido el que puede generar eso, es el acuerdo nacional. Y creo que en este momento la sociedad civil y los empresarios que quieren apostarle a un país diferente deben apostarle también a fuerzas políticas diferentes, deben abrir la brecha para que otros representantes estén en la conducción del Estado, y que veamos un país con un modelo económico diferente, porque nuestro modelo económico ya se agotó, prácticamente exportamos personas y ese es nuestro gran éxito. Creo yo que debemos repensar cómo se hace la economía y cómo vamos a nosotros a insertarnos en la economía global. Sí, se pueden hacer bastantes ahorros en el Estado, ya dijimos que hay que eliminar todos los privilegios y regular los salarios, pero el principal punto que nos va a sacar de esto es un pacto fiscal. Necesitamos que todos los partidos y la sociedad salvadoreña se pongan de acuerdo en cómo sacar adelante este país, y ese pacto fiscal no puede ser quitando impuestos. Yo parto de la base que todos los problemas tienen solución. En el tema de la balanza comercial, pues necesitamos producir más para exportar más. Y si producimos más, vamos a ver más empleo, va a haber más tributación, y el déficit fiscal tampoco se puede resolver con una varita mágica. Este es un problema de disciplina y de gradualidad. Por eso comparto la visión del representante de Arena, de que hay que tener una visión de mediano y largo plazo, porque el déficit podemos irlo llevando a niveles que sean manejables. El déficit de los Estados Unidos es increíble, ¿verdad? Pero estamos hablando de otra cosa. Entonces, pero nosotros podemos resolver el tema del déficit fiscal en la medida que vayamos gradualmente disminuyéndolo hasta que tengamos niveles manejables. Cuando un país innova, lo que significa es que nadie más puede hacer lo que este país puede hacer. Entonces necesitamos aquí algo que sí, los salvadoreños hacemos bien, mejor que nadie, y todo el mundo quiere venir a comprarlo y lo producimos, y eso es lo que hace una economía mejor rápidamente. Y eso sería una ventaja económica. Y en otra cosa, quisiera dirigir una pregunta al compañero del PSD, si él quiere contestar, por cierto, pero mencionó antes un impuesto predial. Y pues me surgió una pregunta, ¿quién lo manejaría? Esa es una cantidad de dinero grande. ¿Y qué tan grande sería esa cantidad también? ¿Sería 1% o 2%? En mi pueblo, en los Estados Unidos, donde crecí, tienen un porcentaje de 1%. Es decir, si hay una casa de $100,000, cada año el dueño paga $1,000. Y ese dinero va al municipio, y generalmente para la educación de los niños en escuelas públicas. Entonces, para mí, yo sé que eso funciona en los Estados Unidos, pero quisiera saber más, ¿cómo se pondría en práctica acá en El Salvador? Ese es, el crecimiento económico es una clave, pero es necesario que la filosofía de nuestros empresarios también sea solidaria y que digan, en la medida en que yo me beneficio, también beneficio a la sociedad. Ese es el impuesto predial, es un impuesto progresivo, ¿verdad? El que tenga más, paga más. No es algo nuevo, ¿verdad? Países o economías desarrolladas lo tienen, y creo yo que vale la pena profundizar. No voy a decir el porcentaje y todo, pero creo que es importante que hasta en Estados Unidos, ¿verdad?, que hablamos que la libertad económica está. Muchas gracias. Fraternidad Patriota, por favor, sus respuestas. ¿Cómo no? Nosotros a lo largo de nuestro ejercicio político hemos definido concretamente que somos pro empresa privada. En tanto somos pro empresa privada, nos preocupa que en la Asamblea Legislativa se tengan más de 25 leyes en torno al tema de la situación fiscal, y que
no veamos desarrollo económico en El Salvador. Eso nos preocupa grandemente. Y en tanto nos preocupa, lo menos que pudiésemos hacer llegando a la Asamblea Legislativa es revisar todo ese compendio de leyes y hacer como un asocio de trabajo, Asamblea Legislativa versus empresa, para que conozcamos de viva voz sus problemas. Y digo esto porque hay una tramitología tan burocrática dentro de las leyes que lo que facilita, en otras palabras, es la corrupción. ¿Por qué? El empresario, solo pongo un ejemplo en aduana, para sacar su materia prima de la aduana tiene que dar mordidas por lo burocrático que la misma ley le ha creado. Y en tanto nosotros buscamos el progreso de nuestro país, buscamos el desarrollo de nuestro país, es mentira que en el campo, con nuestros campesinos, lo vamos a lograr. Solamente la empresa privada es la que hace que el ejercicio de desarrollo económico de un país se logre. En tanto, es nuestro compromiso en esta mañana decir que vamos a hacer todo lo humanamente posible, llegando a la Asamblea Legislativa, para hacer una cohesión con la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa, para viabilizar el desarrollo económico de nuestro país. Pues muchas gracias. Gracias por su participación. Ha sido realmente un panel muy claro en el cumplimiento de las normas. Les agradezco mucho eso. Nos ha permitido terminar en tiempo justo. Gracias también al público presente. Pues ahí están las respuestas que dieron los representantes de los 7 partidos políticos que se dieron cita a este panel, preguntas específicas a temas muy relevantes como la seguridad, la administración de los fondos públicos y la elección de funcionarios de segundo grado. Ya de esto cabe mencionar, hay resultado, porque si usted recuerda, Marina, sí, Rafa, el Partido Demócrata Cristiano dijo después de este foro, ya públicamente, que se sumaba al tema de generar una reforma constitucional provisional para que la elección de magistrados volviera originalmente a la forma escalada de elección. Y esto ya tiene el respaldo de los demás partidos a estas fechas. Así que de estas respuestas hay cosas importantes, ¿verdad? Sí, que han salido. Y eso es lo importante, que de cada medida que se habla, que se establece, que se da a conocer, pues se puede trabajar en esto y ver una solución viable para los principales problemas que enfrenta el país, Rafael, y por ende nosotros los salvadoreños vernos beneficiados. Creo que esto se necesita más seguido para poder entre los partidos pues buscar esas medidas y trabajar juntos, buscar soluciones y pues que esto vaya mejorando. Y que lo que se prometa no se quede como en papel, ¿verdad? Sí, sino que realmente en la búsqueda de estas ideas para el bien de la nación. Y todos mejoramos así. Vamos a terminar y con esto nuestros 2 programas especiales, ¿verdad? El de ayer y el de hoy. Completo el foro presentado a ustedes y tienen una primera, creo yo, idea de lo que trae o traerá la campaña electoral en cuanto a propuestas legislativas para los ciudadanos. Nos despedimos leyendo también el libro de Proverbios que nos enseña lo siguiente: más vale represión manifiesta que amistad encubierta. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa. Por hoy, así estamos.